Psicobiografías. Iván P. Pavlov. Era hijo de Piotr Pavlov, 1823-1899, patriarca ortodoxo, y de Bárbara Uspenskaya, 1826-1890. Comenzó a estudiar teología, pero la dejó para empezar medicina y química en la Universidad de San Petersburgo, siendo su principal maestro Vladimir Bechterev. Tras terminar el doctorado en 1883, amplió sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el funcionamiento del sistema circulatorio, bajo la dirección de Ludwig Heidenheim. En 1890 obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial y fue nombrado director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. En la siguiente década centró su trabajo en la investigación del aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos. El científico dedicó más de 10 años a aprender a hacer orificios en el tracto intestinal. Era una operación muy complicada, ya que el jugo gástrico al salir del intestino corroía los tejidos de este y los de la pared abdominal. La técnica de Pavlov se basaba en introducir un tubo metálico por una pequeña incisura. Era imprescindible una sutura habilidosa de la piel y de la membrana mucosa y cerrar la salida de la cánula con un tapón. De esta manera pudo obtener jugo gástrico de cualquier parte del tracto intestinal, desde las glándulas salivales hasta el intestino grueso, trabajos por los que ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904, convirtiéndose así en el primer ruso que recibió esta distinción. Los resultados de las investigaciones de Pavlov fueron publicadas en 1897 en el libro The Work of the Digestive Glands. Pavlov es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional que, por un error en la traducción de su obra al idioma inglés, fue llamada reflejo condicionado, la cual desarrolló a partir de 1901 con su asistente Iván Filipovich Tolochinov, al tiempo que en Norteamérica Edwin Burke Twinger realizaba observaciones similares. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios experimentadores, y luego determinó que podía ser resultado de una actividad psicológica, a la que llamó reflejo condicional. Esta diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicionado se refiere a un estado, mientras que el término condicional se refiere a una relación, que es precisamente el objeto de su investigación. Realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar un metrónomo, a 100 golpes por minuto, aunque popularmente se cree que empleó una campana, justo antes de dar alimento en polvo a un perro, llegando a la conclusión de que, cuando el perro tenía hambre, comenzaba a salivar nada más al oír el sonido del metrónomo, aparato que en ocasiones usan los músicos para marcar el ritmo. Tolochinov, que llamó al fenómeno reflejo a distancia, comunicó los primeros resultados en el Congreso de Ciencias Naturales en Helsinki en 1903. Posteriormente ese mismo año, Pavlov realizó una exposición detallada de los resultados en el 14º Congreso Médico Internacional en Madrid, donde leyó su trabajo bajo el título de Experimental Psychology and Psychopathology of Animals. La guerra civil rusa y la llegada de los bolcheviques no influyeron en sus investigaciones. A pesar de no sentir simpatía por el nuevo régimen, no sufrió represalias por parte de los comunistas. Después de la Revolución de Octubre fue nombrado director de los laboratorios de fisiología en el Instituto de Medicina Experimental de la Academia de Ciencias de la URSS. En cierta ocasión llegó a declarar: por este experimento social que están realizando, yo no sacrificaría los cuartos traseros de una rana. No hay evidencia de que se haya involucrado en la Revolución de Octubre ni, en general, en el movimiento comunista. En la década de 1930 volvió a destacarse al anunciar el principio según el cual la función del lenguaje humano es resultado de una cadena de reflejos condicionales que contendrían palabras. La fundación del conductismo como tal ha sido criticada por algunos filósofos y psicólogos al considerarla una escuela de la psicología que se centra en la interacción entre el comportamiento y el ambiente, y cómo se puede aprender. En agosto de 1935 la Unión Soviética celebró el Congreso Mundial de Fisiología en Moscú y Leningrado con la asistencia de más de 900 científicos del mundo.
Iván Pavlov fue nombrado como el fisiólogo más importante del mundo. Pavlov clausuró las jornadas con un emotivo discurso. Mi vida entera se compone de experimentos, nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel. El 27 de febrero de 1936 Iván Pavlov murió de neumonía. Está enterrado en San Petersburgo. Estudios de Pavlov. Las observaciones originales de Pavlov eran simples. Si se ponen alimentos o ciertos ácidos diluidos en el hocico de un perro hambriento, este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Este es el reflejo de salivación, pero eso no es todo. Pavlov observó que el animal también salivaba cuando la comida todavía no había llegado al hocico. La comida simplemente vista u olida provocaba una respuesta semejante. Además, el perro salivaba ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la comida o cualquier otro estímulo que sistemáticamente la anunciara. Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Indudablemente, las que había observado en sus perros no podían ser innatas o connaturales de esta clase de animal, por lo que concluyó que debían ser aprendidas, en sus términos, condicionales. El primer paso, cuando se realiza este experimento, es familiarizar al perro con la situación experimental que va a vivir, hasta que no dé muestras de alteración, sobre todo cuando se le coloca el arnés y se lo deja solo en una sala aislada. Se practica una pequeña abertura o fisura en la quijada del perro, junto al conducto de una de las glándulas salivares. Luego, se le coloca un tubito, cánula, de cristal para que salga por él la saliva en el momento en que se activa la glándula salivar. La saliva va a parar a un recipiente de cristal con marcas de graduación, para facilitar su cuantificación. Estímulo-respuesta. La magnitud de las respuestas a los diferentes estímulos puede medirse por el volumen total o el número de gotas segregadas en una determinada unidad de tiempo. Desde la habitación contigua, y a través de un cristal, el experimentador puede observar el comportamiento del perro, aplicando los estímulos y valorando las respuestas. Antes de empezar el experimento, Pavlov midió las reacciones de salivación a la comida en el hocico, que fue considerable, mientras que salivó muy poco sometido al estímulo del sonido. A continuación, inició las pruebas de condicionamiento. Hizo sonar el metrónomo, estímulo neutral, e inmediatamente después presentó comida al animal, estímulo incondicional, con un intervalo muy breve. Repitió la relación entre este par de estímulos muchas veces durante varias semanas, siempre cuando el perro estaba hambriento. Después, transcurridos varios días, hizo sonar solamente el metrónomo y la respuesta salival apareció al oírse el sonido, a pesar de que no se presentó la comida. Se había establecido una relación condicional entre la respuesta de salivar y el sonido que originalmente no provocaba la salivación. Se dice entonces que la salivación del perro ante la comida es una respuesta incondicional. La salivación tras oír la campana es una respuesta condicional que depende de la relación que en la historia del sujeto ha existido entre el sonido y la comida. El estímulo del sonido del metrónomo que originalmente era neutro funciona ahora como un estímulo condicional. Este estímulo condicional, sonido, funciona para el sujeto con esa historia como una señal que avisa que el estímulo incondicional, comida, está a punto de aparecer. Finalmente, se llamó refuerzo al fortalecimiento de la asociación entre un estímulo incondicional con el condicional. El reforzamiento es un acontecimiento que incrementa la probabilidad de que ocurra una determinada respuesta ante ciertos estímulos. La definición de condicionamiento clásico correspondiente es la formación, o reforzamiento, de una asociación entre un estímulo originalmente neutro y una respuesta, por lo general un reflejo o una secreción glandular, como en el caso de la salivación. Los principios del condicionamiento respondiente se utilizan, entre otros, para la adquisición de hábitos como el control de esfínteres. Los estímulos pueden clasificarse en sensoriales, propioceptivos y verbal. Primer sistema de señales. Así denominó a la relación por la cual en el sistema nervioso central, en especial en el cerebro, se establece una asociación, por ejemplo, entre un sonido, con el posible alimento. El sonido, u otro estímulo sustitutivo, funciona como una señal.
Pavlov consideró que la mayoría de los animales se rige por un pensamiento basado en este sistema de sustituciones reflejas, un primer sistema de señales. Segundo sistema de señales. Pero, a diferencia de otros autores, Pavlov consideró que muchos comportamientos humanos son más complejos que un sistema de reflejos condicionales simples en un modelo estímulo-respuesta lineal. En el Homo sapiens, Pavlov consideró que se produce un salto cualitativo respecto al primer sistema de señales. En el humano la cuestión ya no se restringe solamente a reflejos condicionales o a estímulos que funcionan de manera sustitutiva directa de la realidad. La complejidad de las funciones psicológicas humanas facilita un segundo sistema de señales que es el lenguaje verbal o simbólico. En este las sustituciones a partir de los estímulos parecen ser infinitas y, sin embargo, altamente ordenadas, lógicas. En gran medida Pavlov postula tal capacidad del segundo sistema de señales porque considera que en el ser humano existe una capacidad de autocondicionamiento, aprendizaje dirigido por uno mismo, que, aunque parezca contradictorio, le es liberador. El ser humano puede reaccionar ante estímulos que él mismo va generando y que puede transmitir. La psicología preeminentemente experimental de Pavlov y sus epígonos se denomina reflexología, lo que lleva a confusión a algunas personas, que la confunden con la reflexogenoterapia, una forma de terapia a veces llamada reflexología. Otras investigaciones Pavlov ha influido en su país, durante el siglo XX, de un modo determinante sobre otros importantes investigadores de la psicología. Luria, Leontiev, Vygotsky, Bechterev, Shaunyan, etc. Fuera de Rusia, Watson incorporó a su propia obra la terminología y conceptos pavlovianos. Algunas de las partes de la obra de Pavlov, que por lo general han permanecido ignoradas, consistieron en las variaciones sistemáticas que introdujo en sus experimentos. Por ejemplo, mostró que el intervalo óptimo entre la presentación del estímulo condicional y el incondicional para favorecer el aprendizaje, es decir, la presentación de una respuesta condicional, es de 0,5 segundos. Intervalos mayores o menores entre los estímulos requerían mayor cantidad de ensayos para que se diera el aprendizaje, y con frecuencia las respuestas son más débiles. De manera semejante, mostró que el orden en la secuencia de presentación de los estímulos era crucial. Si intentaba lograr el establecimiento de nuevas relaciones condicionales presentando primero el estímulo incondicional y luego el neutro, al cual se intentaba que funcionara como condicional, el aprendizaje no ocurría. Mostró asimismo que no todas las relaciones entre estímulos generaban nuevas respuestas, pues en caso de reflejos, como el roturiano, estirar la pierna ante un ligero golpe en cierta región de la rodilla, no se aprendía a responder ante los estímulos que anunciaban el golpe. Millenson, 1974. Pavlov también estudió fenómenos como la generalización, es decir, la presentación de respuestas condicionales ante estímulos parecidos al estímulo condicional original. Descubrió que, a diferencia de los reflejos incondicionales, no aprendidos, la magnitud de la respuesta no era directamente proporcional a la intensidad de los estímulos, es decir, a mayor intensidad del estímulo, dentro de ciertos límites, se presenta una mayor magnitud en la respuesta, sino que en el caso de las relaciones condicionales, la mayor magnitud en la respuesta depende de qué tanto se parezca el estímulo que se presenta respecto al estímulo condicional original. Esto da lugar a una graduación, a veces llamada gradiente, de modo que estímulos ligeramente de menor o mayor intensidad respecto al estímulo condicional original dan lugar a respuestas condicionales de mayor magnitud que las que se presentan ante estímulos de mayor intensidad que el estímulo condicional, aunque la mayor magnitud de la respuesta condicional siempre será ante el estímulo condicional original. Millenson, 1974. Por otra parte, Pavlov estudió igualmente la discriminación de estímulos, esto es, que tanto el sujeto aprende a comportarse de manera diferente ante estímulos distintos que anuncian a otros estímulos. En uno de los ejemplos más conocidos, logró que sus sujetos salivaran ante círculos que anunciaban la presencia de comida y se comportaran de la manera típica de su especie ante estímulos aversivos, tales como descargas eléctricas, en presencia de elipses.
Es decir, los perros brincaban, aullaban, se tensaban, etc., ante elipses, pero salivaban ante círculos. Si en su historia, cada uno de esos estímulos se presentaba consistentemente como anuncio de los estímulos incondicionales correspondientes, choques eléctricos ante las elipses y comida ante los círculos. Michelson, 1974. Pavlov estudió muchos otros aprendizajes, tanto en animales como en seres humanos, incluyendo lo que se denominó la inducción de neurosis experimental, y prácticamente fundó el estudio experimental del comportamiento considerado normal o psicopatológico, así como su contraparte para modificar varios comportamientos indeseables, incluyendo fobias, tics y comportamientos neuróticos, de manera que los sujetos aprendieran comportamientos adaptables y eliminaran la ansiedad y otras reacciones indeseables. Sandler y Davidson, 1980. Pavlov es un ejemplo de que los grandes descubrimientos científicos con frecuencia incluyen una combinación de eventos accidentales y una observación de los mismos por personas con suficiente preparación como para no considerarlos como fallas o excepciones, sino como objetos de interés por sí mismos, los cuales son función de su relación con una o más variables independientes. Uno de estos casos, de acuerdo con Sandler y Davidson, 1980, ocurrió cuando una fuerte inundación puso en peligro la integridad de los perros con los que Pavlov experimentaba, pues el sótano en el que se encontraban sus jaulas comenzó a llenarse de agua. Pavlov y algunos de sus ayudantes fueron al laboratorio a pesar de las condiciones ambientales y pusieron a salvo a los perros. El hecho pudo no haber trascendido, pero ocurrió que, cuando se intentó reinstalar a los perros en el sótano, varios aspectos de su comportamiento presentaron variaciones extrañas. Aunque antes se habían comportado de manera dócil ante los investigadores, ahora eran hostiles. Además, dejaron de comer con regularidad, se aislaron, dejaron de tener relaciones sexuales y con frecuencia aullaban como si hubiera otros perros o personas, aunque no estuvieran ahí. Este comportamiento se podría considerar como neurótico. Por otra parte, dicho comportamiento se aminoraba cuando los perros eran trasladados a ambientes muy diferentes al del sótano. Pavlov razonó, en sus términos, que la presencia intempestiva e intensa de fuertes estímulos aversivos había ocasionado un condicionamiento ante los estímulos que estaban presentes en el sótano. Después de reflexionar sobre esto, instauró una manera sistemática para revertir los efectos de ese condicionamiento. Empezó dejando a los perros en un ambiente bastante diferente al del sótano y, cuando los perros se comportaron de manera normal, comenzó a sustituir de manera cuidadosa y gradual distintos estímulos del nuevo ambiente, desvanecimiento por sustracción, por otros que habían estado presentes en el sótano, desvanecimiento por adición. Al final, los perros pudieron regresar al sótano, mientras su comportamiento permaneció completamente normal. Pavlov también notó que podía inducir comportamientos neuróticos al presentar discriminaciones muy difíciles. En el caso mencionado del círculo, ante el cual se presentaba comida, y la elipse, ante la que se presentaba una descarga eléctrica, los sujetos se comportaban de manera apropiada ante cada uno, después de una serie de ensayos, digamos, por ejemplo, 50 ensayos. Sin embargo, cuando el círculo y la elipse se hicieron cada vez más semejantes, llegó un punto en el cual los sujetos se comportaban de manera semejante a la de los perros que habían sufrido la experiencia aversiva en el sótano. Pero al restablecer las condiciones originales respecto al círculo y la elipse, los sujetos volvieron a comportarse gradualmente del modo adecuado ante cada uno, aunque el número de ensayos requeridos era aproximadamente el doble que el original, digamos, 100 ensayos. A medida que los sujetos discriminaron adecuadamente el círculo de la elipse, su comportamiento fuera de la situación experimental también cambió de neurótico a normal. El razonamiento de Pavlov fue del tipo: si se pudo inducir un comportamiento neurótico bajo ciertas condiciones, neurosis experimental, también se puede modificar si se cambian las variables independientes de las cuales es función. Pavlov de esta manera inauguró lo que se puede considerar la modificación experimental del comportamiento en Rusia.
Tanto el estudio científico del comportamiento anormal, como su modificación, fueron influidos de manera notable por el tipo de hallazgos y razonamientos de Pavlov. Watson hizo popular a Pavlov en Occidente. Pavlov fue pionero en sus descubrimientos del condicionamiento clásico. Sin embargo, sus hazañas tardaron algún tiempo en llegar al mundo occidental, pues estos se realizaron en la antigua Unión Soviética. Fue gracias a John B. Watson que las ideas iniciales de Pavlov se popularizaron en Europa y América, y dieron pie al desarrollo posterior del condicionamiento operante o instrumental. Ambas teorías conforman la teoría conductista, que es considerada una de las corrientes más destacadas de la psicología. Watson introdujo el condicionamiento clásico en Estados Unidos, donde tuvo gran importancia en el sistema educativo americano y en la psicología mundial. Aportaciones para el conductismo. Lógicamente, no hay que menospreciar el trabajo de Watson, que fue importante porque desarrolló las ideas iniciales de Pavlov y las aplicó a los seres humanos. De entre las implicaciones más importantes del condicionamiento clásico es posible destacar: importancia en el desarrollo y tratamiento de algunas patologías, fobias, ansiedad, etc. Ayudó a comprender los procesos de aprendizaje asociativo. Gran influencia en el método científico en psicología. Generación hábitos de conducta mediante el refuerzo al ayudar a desarrollar el condicionamiento instrumental. Potenciador de la generalización de los aprendizajes. Link fuente: psicologiaymente.com, web link y Wikipedia.